¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Palabras Claras desde la avenida Luis Durán en Temuco, los estudios de TVN Red Araucanía. Son más de 1000 denuncias por sustracción de menores y adopción irregulares, ¿no?, que han ocurrido en nuestro país en la década del 60 al 90. Son menores, son bebés que fueron separados de sus madres cuando ellos nacían. La mayoría de ellos en hospitales públicos y que tiene un patrón que es el factor común entre ellos, que es que todas ellas eran madres en situación vulnerable económicamente. Es ahí entonces cuando se produce esta adopción irregular, es que en la mayoría de los casos los bebés terminaban en Europa, ¿no?, dadas en adopción a familias que en la mayoría de los casos tenían una buena situación o un buen pasar económico. En comunas del sur de Chile como Concepción, Lota, son cerca de 30 casos, pero en la Araucanía, en Temuco solamente son 25 casos hasta el 2022, una cifra que se ha ido actualizando a medida de los años y a medida también de que esto se ha ido visibilizando. Hoy estamos con Janet Velázquez, que es coordinadora regional de la Fundación Hijos y Madres del Silencio en la Araucanía. Janet, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por mostrar este tema que ha sido tan relevante para las víctimas y para el público en general. Y que se vuelve a recordar con el estreno de un documental de excelencia que se estrenó hace muy poquito en la UFRO, hace una semana atrás, Huella del Silencio, si no me equivoco, ¿no? Huellas de Huellas de ausencia. ausencia. Huellas de Que es un ausencia. documental que aborda la temática desde la perspectiva de las madres, ¿no? De cómo vivieron esta situación tremendamente dolorosa, ¿no? Efectivamente, porque hasta ahora solamente se había abocado a lo que es la búsqueda de orígenes o de los adoptados al retornar a Chile, pero no el sentir ni las búsquedas profundas, las profundas heridas de estas mujeres que fueron marcadas toda su historia por la violencia de Estado, violencia obstétrica y que hoy en cierta forma sale a la luz sus vivencias y como dice nuestro lema, hijos y madres del silencio, es por eso, principalmente porque estas historias se han vivido en el silencio y que hoy estamos rompiéndola para abrirlas. Ahora volvamos al origen de todo esto, que se ubica principalmente en la época de la dictadura, ¿no? ¿Cómo era la forma en que las guaguas finalmente terminaban sustraídas a las madres? La mayoría de ellas son mujeres, si lo decíamos al inicio, mujeres en situación de vulnerabilidad económica, ¿no? Mira, particularmente eh, hay varios procesos que suceden en Chile, pero al comenzar la dictadura, una de las primeras políticas públicas, y está reflejado en documentos, por ejemplo, el Acta 112 del año 74, se le expresa a Pinochet que alrededor de 650.000 niños están en una situación de pobreza o irregularidad y que de esos 650.000 están en una situación subhumana. Lo expresa así, como una situación subhumana. Ese es el término que se ocupa. Ese es el término que se ocupa en una capa animal. Estas personas ni siquiera tienen para poder subsistir, no tienen la posibilidad de acceder a educación, a casa, y son alrededor de 65.000 casos que principalmente se empiezan a establecer políticas públicas para la erradicación de esta extrema pobreza capa animal, que además para aquel entonces y la forma de ver la pobreza se entendía que generaba un descontento social, y ese mismo documento lo establece como un caldo de cultivo para el marxismo, tal cual, lo expreso casi literal como sale en el documento. Y por lo tanto se empiezan a generar políticas públicas al respecto, y estas políticas públicas establecen la adopción como un mecanismo de salvación para estos menores. Al establecer como un mecanismo de salvación, se empiezan a abrir al extranjero publicidad en el que decía: venga a buscar un hijo con un solo llamado por teléfono, lo que no da la naturaleza lo puede conseguir, por ejemplo, con un... ¿Esa publicidad dónde estaba?
estaba de público diarios nacionales y diarios internacionales también. Y acá aparece, por lo menos en la región de la Araucanía, dos factores o dos entes que juegan un rol determinante porque la Araucanía fue un exportador de niños y principalmente niños mapuche. El año 65, en 1965, se crea en la comuna de Lautara un hogar llamado el Hogar La Aurora. Este hogar fue fundado por Heberto Larson, un misionero pentecostal de la Iglesia Autónoma, Asambleas de Dios Autónoma, y este pastor, este misionero, crea este hogar de niños como una forma también de albergar niños, a paliar la pobreza. Era un hogar de niñas que le generaban también ciertas habilidades a las niñas para enfrentar la vida, como bordar, estas tareas económicas que en cierta forma les ayudaban a ellas a enfrentar la vida futura. Pero posteriormente las relaciones de este pastor con otra mujer llamada Ana María Elgren, que fue trabajadora ella de la Casa Nacional del Niño. Ella, el año 70, gestiona acá en la Araucanía la tuición o las medidas de protección de 3 hijos para su hermana en Suecia. Y eso fue el principio de la exportación de niños, puesto que se buscaron alternativas o formas para sacarlos del país, ya no como con adopciones plenas, sino más bien con procesos intermedios como medidas de protección y más los permisos de los jueces para salir del país. Hay muchos testimonios en reportajes que leía, por ejemplo, la Biobío, que recogía algunas palabras de madres que decía que muchas veces se le ofrecía ayuda por parte de una persona para ayudar con la crianza de su bebé en el contexto de la condición de vulnerabilidad económica con la cual estaban, y que finalmente nunca más volvían a ver a sus hijos. Esos relatos principalmente versan en el sector de Concepción, Lota, donde había un asistente social en particular que se acercaba a estas madres muy vulnerables, les ofrecían ayuda principalmente para la concepción, para mantenerse en los pesos, qué sé yo, económicamente sustentaban, y al momento de nacer ellas estaban ahí esperando al bebé para que se los entregaran. En el caso de que las madres se negaran de entregarla, las amenazaban de que tenían que pagar los costos de todas estas mantenciones mensuales que tuvieron, o si no, arriesgaban penas de cárcel o estaban obligados, que ya no había vuelta atrás. Ahora, eso fue una práctica. ¿No en todos los casos era la misma forma que ocupaban? No, acá en la Araucanía habían adopciones forzosas en las cuales tenemos casos de adopciones forzosas, por ejemplo, en el caso de que eran abordadas por asistentes sociales, las inhabilitaban emocionalmente para decirles de que por su situación de pobreza ellas no eran lo suficientemente capaces para poder tener un niño, que pensar en esta criatura, porque esta criatura posteriormente cómo iba a crecer en situaciones tan paupérrimas y por lo tanto en el extranjero con otras familias, o con otras familias que tuvieran más dinero, iban a poder darle un mejor pasar y por lo tanto estas madres, pensando también por el bien de estos niños, aceptaban. Tenemos otros casos que lisa y llanamente, una práctica recurrente en los años 70, mediados del 70, era que les decían que el niño murió, pero no les entregaban el cuerpo, tampoco certificados, y que los hospitales se hacían cargo de sus cuerpos, Posterior funeral, que sí. Claro. Posteriormente, los años 80, principios de los 80, empieza a mutar esta situación porque obviamente generaba un velo de duda el hecho de decir, oye, no me entregan el cuerpo, no tengo certificado, empieza un poco a mutar. Se les exigía a estas familias que entregaran una urna
y esta urna después le entregaban sellada y que tenían que ser enterrados en ciertos cementerios, como el cementerio de Padre Las Casas o el cementerio de Temuco, pero después las madres iban a ver y no estaban inscritos estas defunciones. Los bebés que eran dados en adopción, la mayoría llegó a Europa, ¿no? Eso es... Tenemos países, o sea, los principales países que en la década de los 70 fueron Suecia, los Países Bajos, Holanda, qué sé yo, después a principios de los 80, ya donde se establece, hay una modificación de la ley, se establece el CENAMI, se concentran las políticas públicas a favor de la infancia, y hay centros y se diversifica en algunos países, y ahí está Noruega, que ellos en un registro establecen que los primeros 100 niños que llegaron a Noruega eran de exclusividad de acá de la Araucanía, por ejemplo. Okay. Después está Francia, que se estima en datos referentes de estudios que se realizaron allá, que alrededor de 1.700 casos también de niños chilenos en Francia, donde una gran parte también son de la Araucanía. Yo leí al principio las denuncias que se han efectuado a la PDI de estos casos, pero ¿existe algún número que pueda dar claridad o pueda dar alguna visión de cuánto es el universo de personas que lamentablemente fue víctima de esta situación? No. Hablemos de niños, no existe un número. No. Porque yo leía también que podían ser al año 2022 cerca de 65.000 casos. Bueno, pueden ser los 65.000 casos que te establecía al principio, de donde esta acta establecía que alrededor de 65.000 niños estaban en una situación de subhumanidad o de pobreza extrema, que los catalogaba como la capa animal. Pero el ministro Carroza, en su primera estimación, estableció alrededor de 20.000 casos, que seguramente las fundó en base a lo que eran las salidas del país de niños en el periodo que estamos hablando. ¿Cuál es la situación de las personas que, me imagino que han podido ustedes conversar con gente que felizmente ha podido volver a sus raíces, ¿no? Hablamos de casos, por ejemplo, hay una persona que vivía en Suecia que hace muy poco se conoce la historia de que ella pudo volver a reencontrarse con su madre en Lota, si no mal no recuerdo. Recién hace poquito, hace semanas atrás. ¿Cómo ha sido esa búsqueda? Porque es una búsqueda difícil, ¿no? No es llegar y decir, busca a mi madre, es una cuestión de extrema complejidad. O sea, primero hay los reencuentros a la simple luz son bonitos, son románticos, en el sentido de decir, oye, por fin conozco a mi madre. Muchos adoptados nos han dicho, yo tenía una figura etérea como madre, es como, no sé, lo voy a graficar muy, no sé, por decirlo, es como la profesora de Snoopy, ¿te acuerdas? Que como que se escuchaba una voz, una presencia, pero no había una materialidad de un rostro. Con un reencuentro tú ya sabes quién es, que ese lunar que tienes acá es el de mi madre, que los ojos achinados se parecen a mi papá o me parezco a mi hermano. Eso es algo muy orgánico, muy bonito, en el sentido de que por fin tengo un ser que se parece a mí y por fin tengo un sentido de pertenencia. Eso es muy poderoso, es muy orgánico también, es muy primitivo en el decir de que tú prácticamente estás reencontrando, te estás viendo en los ojos del otro. Es muy bonito. Pero ese reencuentro también tiene heridas y profundas, porque te reencuentras con una verdad y tal vez la búsqueda fue difícil, sí, pero no es tan dolorosa con lo que te encuentras. Por ejemplo, que tu mamá te pensaba muerto y te lloró toda la vida y tú creciste odiándola porque pensaste de que ella te había abandonado. O se rendió a buscar. Por ejemplo. Entonces, o sentir de que a ti te retiraron con violencia por agentes del Estado y que tu mamá fue tremendamente violentada, o que se suicidó porque no soportó vivir sin un hijo, o que cayó en el alcoholismo posterior a que tú te fuiste. Entonces, es
son temas muy fuertes porque se abren muchas heridas, porque además las madres, y esto es así como muy, yo ni siquiera sé cómo explicarlo, porque ellas nos dicen, yo me quedé esperando a un bebé y llegó un hombre que no le entiendo porque habla otro idioma, que lo miro, no puedo abrazarlo, no sé cómo acercarme, porque además tienen un sentimiento de culpa que es muy fuerte porque no hice más, porque no luché contra eso. Y nosotros ahí empezamos a trabajar, decir, oye, tú eras una niña, porque principalmente eran mujeres tan jóvenes a quienes les pasó esto, Adolescente en su mayoría. adolescentes sin redes de apoyo, algunas que habían migrado del campo a la ciudad y por lo Algunas que eran tanto, rechazadas su embarazo por los padres, aparte, que se daba mucho en la época de los 80, ¿no? absolutamente, porque piensa tú de que Chile siempre ha sido un país muy conservador y por lo tanto en esos años quedar embarazada y ser soltera era casi una aberración, Mm. una aberración. Por lo tanto, ellas tienen un profundo sentido de culpa y eso han vivido con ese dolor permanente. Y por lo tanto estos reencuentros viene a aflorar todo ese sentimiento y cómo te enfrentas tú ahora como una mujer anciana a una maternidad robada con una persona que es un completo desconocido. Es complejo y eso es lo que hay que trabajar, hay que reparar. ¿Y cómo repara? ¿Hay reparación? Nos preguntamos. Tú tocabas, bien digo, un tema importantísimo que es, y que se deja un poco de lado, que hay muchas mujeres que lamentablemente no se quitaron la vida, Sí, así de sí. dramático, o que cayeron en alcoholismo. Cu- Cuenta un poco, eso se deja un poco de lado cuando uno habla de estos temas, deja un poco de lado el sentimiento de esas madres y quizás desde las comunicaciones se enfoca mucho a lo vivido por el hijo, que no deja de ser dramático, pero las madres que quedaban en Chile con ese dolor, con esa culpa. Es terrible. Y el documental Huellas de Ausencia lo recrea, no lo recrea, sino lo retrata muy bien. Tiene una sensibilidad especial para mostrar eso. Eh, bueno, partiendo que, por ejemplo, aquellas madres en que les dijeron que sus hijos habían muerto, ellas quedan con una duda. Es una duda, ¿es verdad que mi hijo murió? Si es verdad, ¿dónde está? Y si es verdad que murió, también ¿dónde está? Po? Quiero verlo. Quiero verlo, porque como humano es un sentimiento natural el hecho de tener nuestros ritos y cerrar los ciclos. Pero ¿y si no tienes ese ciclo? Es un duelo abierto que queda ahí, permanente. Me siento utilizada, me siento vulnerada, es verdad que lo robaron, es una sensación muy fuerte. Pero hay otras madres que sí tienen la certeza, porque esto no fue tan solo, y esto lo quiero dejar muy establecido, no fue solo el robo y la sustracción de bebés, sino también de niños, y nosotros tenemos registros hasta niños de 7, 8 años que fueron llevados y sustraídos a Suecia, niños que tenían recuerdos. Hay un caso de Perquenco en que el adoptado me dice, y es muy fuerte, y él me dice, yo lo único que quiero saber si es un sueño, que le preguntes a su mamá, si es cuando la encontrara, que le preguntara si era un sueño o era verdad que él iba en un taxi con su hermano y atrás iba corriendo la mamá. Y era porque él tenía alrededor de 5 a 6 años cuando lo llevaron a Suecia, con su hermano que tenía 4. Y cuando encontramos a la mamá, le hago esta pregunta. Él siempre ha tenido esta duda y ha vivido con esta incertidumbre respecto de esto. Y la mamá me dice, es verdad, porque se lo llevaron las asistentes sociales y yo lo perseguí hasta que se perdió. Y ese era el recuerdo que él mantuvo hasta los días de hoy. Entonces, como te digo, son cosas que hay un trauma tanto para los adoptados, para las madres,
para la familia, o sea, en el documental se expresa de que este trauma, estas heridas se perpetúan hasta 3 generaciones. O sea, estas madres, en cierta forma, también lograron rehacer su vida, tener otros hijos, pero esos hijos también perciben y absorben el trauma de la que fue víctima su mamá, po. Y la eterna pregunta de ellos también como hijos, de sentirse fuera de una familia, que físicamente son distintos, digamos. Exacto. Piensa que estas adopciones son transnacionales, o sea, niños mapuches con sus rasgos definidos llegan a sociedades europeas, blancas, que son absolutamente distintos a nuestra fisonomía y por lo tanto sufrieron de discriminación muy fuerte. No sé si tú has podido conversar con algunos casos cuando ellos se preguntaban a sus padres adoptivos, por llamar de alguna manera, el por qué. ¿Cuál es la respuesta que ellos recibían? La sociedad europea en general es bien abierta con el tema de la adopción. O sea, la mayoría de los adoptados sí crecieron sabiendo de que eran adoptados o que venían de Chile. Algunos lograron transmitirles ciertos valores chilenos o la importancia del país, o ellos mismos los traían para que conocieran su país y eso. Hay otros en particular que es natural y también se da en las sociedades chilenas el tema de que es mi hijo y yo te salvé de ahí y por lo tanto no tienes que volver a ese lugar. Y desde la óptica de las personas que adoptan, ¿ustedes han podido recopilar algún tipo de antecedente de su visión en cuanto a esto? ¿Ellos tenían certeza de la forma en que ocurría este tipo? No, mira, la mayoría también ha sido un trauma para los padres adoptivos porque ellos estaban confiados, por ejemplo, de que el centro de adopción sueco era un centro confiable, era un centro ético, que estas adopciones eran correctas y por lo tanto enfrentarse ahora a una situación de que eran niños que habían sido sustraídos o niños que fueron violentamente sacados desde sus hogares, principalmente como para salvarlos de la pobreza, también ha sido un choque para ellos porque confiaron en la institucionalidad, porque piensa tú que además todos estos casos venían con una resolución judicial que les avalaba de que eran efectivamente niños que estaban a lo mejor en una situación de vulnerabilidad establecida, pero también es fuerte para ellos enterarse de cómo sucedieron las cosas. Hay muchos hijos que buscan hoy a sus madres, a más de, ¿cuánto? 50 años, Sí, algunos casos, ¿no? sí. Eh, Y el problema que tenemos es que muchos de ellos no tienen cómo volver, que eso es muy difícil. Los reencuentros que se han establecido es porque efectivamente hay algún vestigio en el que ellos pueden llegar a su madre biológica. hay un punto de partida. Hay un punto de partida, pero en otros casos no hay un registro y principalmente los casos de Francia, no hay en sus resoluciones que permitió la salida del país de estos niños, no hay, porque esos son los únicos documentos que ellos tienen. Y de ahí no tienen ningún registro de quién es su mamá, la situación económica por la cual pasaron. Un apellido. No hay algo. un apellido, nada. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se remite? Solamente a hacerse un ADN, pero lamentablemente en Francia la práctica de la realización de ADN de carácter comercial no está aceptada por protección de datos personales, pero no pueden volver. Y en Chile es muy difícil para ellos conseguir su documentación de las causas que quedaron en los respectivos tribunales. Sobre eso, ¿qué rol podría tener el Estado de Chile cuando el presidente Boric también hablaba de la reparación de los daños ocasionados en la dictadura? ¿Qué rol tiene el Estado en esto, en que las familias vuelvan a reencontrarse? Bueno, principalmente hemos hablado
La mesa intersectorial está tocando temas, uno de favorecer primero el acceso a la información. El acceso a la información respecto de que estos adoptados puedan volver, porque nosotros como familias que buscamos no tenemos ninguna chance ninguna chance para acceder a algún documento, algún tipo de información. La única es que ellos retornen. También la implementación de un banco de huellas genético que sea establecido por el Servicio Médico Legal y que tenga los caracteres de las formalidades que exige el tema. La reparación, ¿no? Estas madres necesitan reparación, necesitan Saben la verdad. saber la verdad que pasó. O sea, ese es el mayor miedo que tienen las madres, el morirse sin haber visto a sus hijos. Y es el miedo, ya no pasa a ser una simple inquietud, es un miedo. Es un miedo que tú lo percibes al hablar con todas las mamás, que yo no quiero irme. Y lamentablemente se nos están muriendo las madres. Hace 2 días falleció una y es lamentable porque finalmente eso se transmite que nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo. Y eso, ¿quién repara? ¿Quién busca? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue con la lucha? Claro. El promedio de edad de las madres víctimas hoy ronda cerca de los 60, 70 años, ¿no? 70, 75 Sí. años en consideración a la edad en que pueden tener hijos, más sumando los Sí. años, qué sé yo, da un promedio cercano a eso. Queda poco tiempo, efectivamente, ¿no? Para comenzar a buscar, pero no son solamente las madres, hay hermanos que también hacen la búsqueda. Es tu caso también, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, como te decía al principio, nuestra agrupación se llama Hijos y Madres del Silencio, porque esto se vivió en silencio y muchas hermanos, viendo de que las madres no buscaban formalmente, conocían estas historias, ellos han sido los precursores de buscar. O sea, de hecho yo también empecé buscando yo, porque efectivamente es un tema doloroso para las madres el sentirse violentada o llegar a una verdad de que efectivamente está vivo y a dónde está. Y rememorar también. Y empezar. Cuando tú empiezas una búsqueda, se genera un tema frenético. Lo recreo así, porque primero tú sientes una profunda vulneración. Bueno, lo puedo recrear, es que cuando a ti te han entrado o te han robado violentamente, uno queda con una sensación de indefensión, una sensación de vulnerabilidad muy fuerte. Así es cuando tú empiezas una búsqueda, cuando encuentras algún antecedente, tú quieres que la verdad se resuelva rápidamente, no duermes, te angustias, te sientes muy ansioso y quieres tener las respuestas Ahora. ahora. Y eso no se da. Entonces, es difícil también para los hermanos, porque uno quiere tratar de reparar lo que hicieron con tu mamá. O sea, porque tú decías, pucha, mi mamá tenía 18 años cuando pasó esto. Nadie tiene el derecho de quedarse así o de ese actuar. Y tú dices, o sea, necesito saber la verdad, dónde está, a lo mejor necesita algo, ya dónde está, y los busca en las personas, que es algo orgánico, que tú vas viviendo en el día y lo vas recreando. Y es difícil para las mamás, es difícil para los hermanos, pero mayoritariamente para los hijos que, en cierta forma, estos hermanos que buscan, que son, es difícil más para ellos porque tienen la mitad de la historia. Y hay mamás que tienes que sacarle las palabras con tirabuzón. Sí. Y es más La angustiante. mayoría de las madres intentan no volver a revivir este momento que evidentemente es muy traumático, ¿no? Y una Sí. estrategia también para poder de alguna manera Defenderse. defenderse, ¿no? Defenderse.
Así es. La agrupación, en la Fundación Hijos y Madres del Silencio, ¿cómo hace este proceso de ayuda hoy en día? Porque ustedes son reunidos, hay gente de Santiago, de todas partes del país, que es parte de esto. ¿Y cuál es la contención también que se hace a las familias y que los hijos que buscan a sus madres? Bueno, nuestra fundación principalmente está conformada por mujeres buscadoras. O sea, todas las coordinadoras somos buscadoras. Y partiendo de nuestras propias búsquedas, se genera la empatía, se generan espacios de contención. El hecho que nos reunamos y que otra madre llegue y se sienta reflejada, que a mí me pasó lo mismo y que pueda hablarlo en un espacio en que tú puedas llorar, eh, pasear la impotencia que te ha generado este espacio, porque esta duda te genera distintos sentimientos. A otras madres que tienen realidades que son patentes de que los hijos estos fueron institucionalizados y después les perdieron el rastro, que fue una práctica también. Esas realidades también son dolorosas y por lo tanto estas madres al juntarse y el empatizar con otras también genera en cierta forma empatía, genera esa contención que es la que necesitan, poder sentirse escuchada, valorada. Para ir cerrando, nos queda muy poco tiempo. Sí. ¿Por qué es importante visibilizar esto hoy en día? Lo veíamos también en los 50 años en conmemoración del golpe de Estado. Es un tema que vuelve siempre a la palestra, ¿no? Y es importante que así sea. Bueno, por las fechas hay que entender que esto no es tan solo un tema que pasó en la dictadura, sino son temas que son antes, durante y posterior, y es un tema, no tiene que ver con colores políticos, porque por lo que les pasó a estas mujeres no eran políticas, eran mujeres normales, eran mujeres solamente que eran pobres y que han tenido un dolor, un trauma permanente y que por justicia a ellas a lo menos reparar su dolor. Y no tan solo una búsqueda económica, que no se malentienda, porque para muchas de ellas el solo hecho de saber dónde está su hijo, esa es su justicia, ese es su valor y no quieren más, ¿me entiendes? Entonces, porque muchos dicen, oye, es que ya están levantando estos temas y que ya deberían darlos vuelta. Y uno nunca deja de buscar a un hijo, nunca va a dejar de buscar, sobre todo cuando ha pasado procesos tan traumáticos y tan dolorosos. Esa es la verdadera reparación para las mujeres, es solamente reencontrarse y saber la verdad. Janet, muchas gracias. Gracias a ti, Matías. No se nos queda nada, ¿verdad? Hablamos de todo un poquito. Hablamos de todo un poquito, sí. Bueno, ustedes, la invitación es que siga acompañándonos todos los viernes en este programa de Palabras Claras. Desde los estudios de TVN Red Araucanía nos encontramos el próximo viernes en Spotify y en YouTube. Chao, chao.